Estas no son conclusiones, son preguntas sin respuesta. Y ahora, quien antes estuvo más cerca del viaje privado de Meghan, ha sido borrado de su narrativa pública. Eso crea presión porque al borrar a alguien que conoce la versión completa de los hechos, la verdad no desaparece, espera. Y cuanto más espera, cuanto más pesa, Marcus Anderson nunca contó su historia, facilitó conexiones, guardó la privacidad, permaneció tras el telón mientras otros se destacaban. Esa discreción forjó su carrera y salvaguardó a quienes ayudó. Pero ahora la historia vendida al mundo ya no lo incluye. Y ese es el momento en que todo cambia, porque cuando el arquitecto del acceso es borrado, la estructura se tambalea, el silencio deja de ser lealtad y se convierte en una carga. En la fase más peligrosa de cualquier narrativa cuidadosamente gestionada. Es el momento en que quien conoce la verdad se da cuenta de que ya no tiene nada que proteger. Aún no se sabe si Marcus Anderson hablará en público. Sin embargo, su ausencia ya no es silenciosa. Su silencio ya no es invisible. Y las dudas sobre cómo Meghan Markle pasó de actriz a duquesa no disminuyen. Están esperando a que la única persona que lo vio todo decida que su versión de la historia finalmente importa. Normalmente, la gente no borra al testigo más importante de su historia de vida, especialmente cuando intentan convencer al mundo de que la historia es real, y cuando el que más sabe desaparece de repente, el silencio mismo se convierte en el misterio. Marcus no era famoso, no buscaba atención. Su poder provenía de algo mucho más valioso: acceso. Trabajó en Soho House, un club privado de miembros que reúne a poderosos tras puertas cerradas, incluyendo actores, billonarios, realeza, líderes de la industria, todos en espacios diseñados para sentirse invisibles al mundo exterior. Marcus ascendió silenciosamente en ese mundo, desde un puesto básico hasta ser director de membresía global. Se convirtió en alguien que no solo asistía a esas salas, decidió quién los ingresó. Ese papel requiere confianza y discreción. Silencio si alguien conocía a la persona adecuada en el momento adecuado. Marcus a menudo era la mano invisible que lo hacía posible, no por casualidad, sino por diseño. Así que cuando Meghan entró en este mundo, ella no se tropezó con ello, ella fue guiada, y Marcus no solo estaba cerca, él era central. Entendía cómo funcionaban las redes elitistas, cómo se hacían las presentaciones y cómo las carreras cambiaban silenciosamente de rumbo sin generar titulares. Esa es la razón por la que eliminarlo de la historia no es neutral. Elimina el plan. Esta no fue una amistad casual. Las palabras de Meghan lo dejaron claro. En 2016, describió públicamente a Marcus como amoroso, soportivo, infinitamente divertido, alguien que no podía imaginar su vida sin él. Ese tipo de lenguaje no se usa a la ligera. Significa dependencia y confianza, la cercanía emocional, y sus acciones coinciden con las palabras. Marcus estuvo presente en casi todos los hitos importantes. Organizó eventos privados, asistió a su boda, organizó celebraciones. Apareció de manera constante, incluso cuando el foco estaba en otros. No era alguien que entrara y saliera de su vida. Este era alguien intrínseco a ella, lo que hace aún más impactante su repentina desaparición. La gente no abandona relaciones así sin motivo, y rara vez son expulsados a menos que su presencia cause incomodidad. Cuando alguien pasa de ser imprescindible a invisible, no es porque dejaron de importar, por lo general, es porque saben demasiado. Cada cuento de hadas moderno tiene un instante de cambio. Para Meghan Markle, ese momento llegó en 2016. La historia oficial dice que el príncipe Harry buscaba conocer a alguien fuera de sus círculos habituales y, cuando llegó el momento, no recurrió a la familia ni a los ayudantes del palacio. Se dirigió a Marcus Anderson. La introducción no fue casual, no fue un evento público ni un encuentro casual. Sucedió en privado, dentro de Soho House, un entorno controlado por Marcus. No solo estuvo presente, sino que facilitó el encuentro. Gestionó el primer contacto y siguió involucrado mientras la relación se desarrollaba en silencio. Eso importa porque cuando alguien presenta a dos personas a ese nivel, no solo organizan una reunión, ellos enmarcan la historia, proporcionan contexto, forman primeras impresiones. Entonces, la pregunta no es solo quién presentó a Harry y Meghan. La verdadera pregunta es qué versión de Meghan se presentó y qué partes de su pasado se omitieron. Avancemos a diciembre de 2025. Meghan lanza una marca de estilo de vida basada en su verdad personal, su viaje, sus valores, su autenticidad. Este es el momento en que deberían aparecer voces de confianza de su pasado. Aquí se refuerza
la credibilidad. Sin embargo, Marcus Anderson está ausente. Sin entrevistas, sin cameos, sin reconocimiento. Esto no es accidental. Fuentes afirman que tampoco aparecerá en futuros proyectos. Y el momento es imposible de ignorar. Su desaparición no ocurre en años tranquilos. Ocurre justo cuando la historia de Meghan se vende a su mayor valor. Un silencio así no es pasivo. Es una elección o Marcus se negó a participar en contar una versión de los hechos que ya no respaldaba, o su presencia generó preguntas que la marca no podía responder. Cuando una historia necesita autenticidad, las personas que ayudaron a construirlo son exhibidas o eliminadas. Aquí es donde la historia cambia de escala. Años antes de que Meghan conociera a Harry, antes de que comenzara la narrativa pública, existe una afirmación documentada que cambia la línea de tiempo por completo. En 2001, aparece una foto de un yate en Phuket, Tailandia. En esa imagen se cree que está Marcus Anderson. Junto a él está el príncipe Andrew. El año importa. 2001 es 15 años antes de que se dice que Meghan conoció a algún miembro de la familia real. Esta imagen no demuestra relaciones, no hace acusaciones. Sin embargo, establece algo innegable. Marcus Anderson estuvo más cerca de la realeza senior mucho antes de lo que se supo, lo que plantea una nueva pregunta, una que no se puede ignorar. Si Marcus ya circulaba en círculos cercanos a la realeza en el 2000, entonces el mundo al que Meghan ingresó luego no podría haber sido tan nuevo para ella como la historia indica. Y cuando existe esa posibilidad, la línea de tiempo ya no puede sostenerse por sí misma. Antes de la fama mundial y los titulares reales, Meghan Markle, en la década de 2000, era una actriz que luchaba por destacarse con papeles modestos y un ingreso limitado. Sin embargo, durante ese mismo periodo, aparece en entornos que no concuerdan con esa realidad financiera. Destinos europeos exclusivos, yates privadas, ambientes sociales de élite reservados a los ultra ricos. Este capítulo no trata de juicios, es sobre contraste. Esos mundos no se abren solos. Ese tipo de acceso necesita una invitación, una conexión de confianza en el interior. Y en ese momento, Marcus Anderson ya estaba enredado en círculos de élite donde las presentaciones no eran casuales. Estaban seleccionados, por lo que no se cuestiona si Meghan era ambiciosa. ¿Quién la ayudó a cruzar puertas que de otro modo estarían cerradas? Ahora coloca todo al lado. Marcus Anderson está documentado en círculos elitistas. En 2001, Meghan empieza a frecuentar ambientes similares. Años después, en 2016, Marcus la presenta formalmente al príncipe Harry. Estos son hechos separados, pero juntos crean una superposición que no se puede ignorar. La historia oficial dice que la conexión de Meghan con la realeza empieza con Harry. Sin embargo, la línea de tiempo sugiere que su cercanía a las estructuras de poder élite comenzó mucho antes, con el mismo hombre actuando como hilo conductor. No hay especulación necesaria aquí, no se hacen acusaciones, simplemente sucede cuando las líneas de tiempo se alinean en lugar de estar aisladas. Al verlo en conjunto, el ascenso ya no parece repentino, parece estructurado. Marcus Anderson forjó su carrera con silencio. Ese silencio lo hizo valioso. Protegió a personas poderosas, mantuvo puertas abiertas. Pero el silencio solo dura cuando la lealtad es mutua. El pasado de Anderson sigue siendo poco claro. Su ascenso rápido, su acceso temprano, su cercanía de largo plazo a personas mucho más poderosas de lo que su currículum público indica.